Amadas de Cristo, otro jueves más, y aquí estamos con un cafecito para el alma, esperando que sea la presencia de Dios la que está dirigiendo sus vidas, que esté en su casa, y les damos la bienvenida. Queremos estar juntamente con ustedes disfrutando de lo que el Señor ha estado haciendo y de lo que el Señor va a hacer. Amamos lo que Dios está haciendo, amamos que el Señor está en medio de nosotros, y bueno, deseamos que la presencia de Dios esté en cada hogar, en cada corazón, en cada casa que nos está mirando, en cada dispositivo que está encendido para saber de la palabra de Dios y del consejo de la palabra. Queremos dar la bienvenida a los que se nos están uniendo ahorita, y le voy a pedir a nuestra hermana Yadira que nos apoye un poco con esto. Estoy viendo que algunas hermanas ya están entrando. Nuestra hermana Angie Velázquez, que ella siempre está desde el sur de California y en San Diego. Noemí Pereira, que siempre está desde Uruguay. Las hermanas de Aún de Pie, que también siempre se nos unen. Gracias por unirse con nuestro cafecito. Es un honor estar con ustedes, una bendición saber que nos escuchan por allá. ¿Quiénes más tenemos, hermana? Por acá se está conectando con nosotros Joana Cardona, nos está saludando. Carolina Penagos también nos está saludando. Loris Beleño, la hermana Piedad Meneses también se acaba de conectar. Señor la bendiga, nuestra hermana Piedad, un gusto saludarla. Hermanas, queremos invitarlas a que empiecen a compartir el en vivo con sus amigas, con las personas que necesiten en la tarde de hoy una palabra de parte del Señor. Queremos que lo compartan en sus grupos. Por acá también vemos a la hermana Dina Prieto, a la hermana Julie Gómez, bienvenidas. Judith Parra también se acaba de conectar. Zuleika García, que nos está saludando. Nuestra hermana Eva Carvajal. La hermana Angélica Enríquez. Marisela Pérez de Michelle. Lucila González también desde Uruguay. Por acá tenemos a la hermana Lucy Castro, que también nos está saludando en esta tarde. A todas les damos la bienvenida a este cafecito para el alma. Nos alegra mucho tenerlas nuevamente acá con nosotras, y esperamos que en la tarde de hoy el Señor traiga una palabra de aliento, una palabra de vida a la vida de ustedes. También vemos a la hermana Marilu Martínez, que también se está conectando esta tarde. Dios le bendiga. Nuestra hermana Pozo Gaviria. También tenemos a Sheila Aragón, Julie Salcedo desde Panamá, Mori en Ocampo. También tenemos a nuestra hermana Viviana Lince. Viviana, Dios te bendiga. Un gusto ver que estás conectada. Yo sé que cuando no puedes estar aquí con nosotros, estás allá conectada. Dios te bendiga. Nuestra hermana Betty Jalpa. Hermana Betty, estamos orando por usted. Sabemos que el proceso que usted está viviendo, como dice la palabra de Dios, será para testimonio. Señor la bendiga. También queremos saludar a la hermana Evelyn Campos, la hermana Oralia Alvarado, y queremos saludar a todas las hermanas que en Colombia y en otros lugares trabajan en el ministerio de Un Cafecito para el Alma. Amén. Queremos saludar a las esposas de pastor acá en el área metropolitana de Medellín, la hermana Lady, la hermana María, la hermana Elsie y las mujeres que hacen parte del equipo de trabajo de ellas. También en Cali, la hermana Miriam, en Bogotá y Sesquilé, a la hermana Fanny, la hermana Luz González, la hermana Daluz en Usme, ¿cierto? Ella trabaja en Usme, la hermana Nayibe en Soacha, que Dios le bendiga, un abrazo bien fuerte hasta allá. Nuestras hermanas de Cartagena, la hermana Marilis, la hermana Elvia y todo el equipo de trabajo que ellas tienen allá, todas estas jovencitas y mujeres que son muy determinadas a servirle al Señor. También queremos extenderle un caluroso saludo, y a todas nuestras compañeras de equipo acá en Medellín, en la iglesia de Medellín. Queremos saludar a la hermana Viviana, a la hermana Ile, la hermana Dolly, a la hermana Edilce, que también siempre están prestas a trabajar y a servirle al Señor. A Kelly, a Daniela, a Manuela, su hija, que siempre también nos han estado colaborando, a las hermanas Blandón, Sandra, Diana, Geraldine, que ellas siempre están también ahí, a Daisy, que siempre nos apoya mucho con Fredonia, Magá, y La Cruz. En la Cruz siempre nos toca con ella los lugares más lejanos, pero que también eso es impresionante como el Señor ha obrado en la vida de esas mujeres.
También queremos saludar a todas las que se han ido integrando, como María, Carolina, todas ellas que siempre están ahí prestas pues para el trabajo. Y es muy bonito ver que algunas de ellas son nuevas en el Evangelio y muy nuevas, y otras incluso son recién convertidas. Se puede decir que algunas de ellas todavía no se han bautizado. Entonces le damos a Dios porque a inicio de su vida espiritual ellas están incluyéndose al trabajo. También quiero saludar a Eliseo Macías, que nos está saludando desde Vista, California, y tenemos varias hermanas que se han integrado con nosotros. Queremos saludar a Darlene Tremiño, a Julia Patón, que siempre está con nosotros desde España, a Rosario Benítez, también está por aquí conectada en esta tarde con nosotros. Queremos extenderle un caluroso abrazo desde acá, desde Colombia. Bueno, no sé, hermana, por acá tenemos a Jessica Solares. Ella está con nosotros desde el Valle ahí en California, y es un honor saludarlas nomás, que siempre está con nosotros, la hermana Ana Gregorio, y las que se están agregando, la hermana Cecilia, que también ella está trabajando ahí en San Antonio de Prado. Señor la bendiga. Y queremos empezar por adorar a Dios un momentito. A mí me gusta, antes de la palabra, adorar a Dios un momento, hoy tuvimos un día muy bonito aquí. No fue un día fresco, estuvo... Sí, está delicioso el clima. No estuvo como nublado, pero con mucha luz. O sea, no había sol, pero había mucha luz, y muy bonito, y en ese momento sentía a Dios hasta en la respiración. Entonces trajo a mi memoria esta alabanza y quiero compartirla con ustedes. Quiero compartir ese adorar a Dios con todo. Deseo que en cada parte de mi vida estés tú. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Y está
Señor. Mi alma te anhela como mi respirar. Estoy perdido sin ti. Te desea mi corazón, amado mío, mío. Yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Estoy perdido, Señor, porque tú eres el anhelo de mi corazón. Te anhelo tanto. Anhela nuestro corazón y aún ardientemente desea nuestra alma los atrios del Señor. Damos gracias a Dios porque en algunos lugares nuestros hermanos ya se están pudiendo empezar a congregar de alguna manera, de otra. Nosotros todavía no podemos y sinceramente anhelamos mucho estar congregados, adorando al Señor, pero queremos estar compartiendo este momento con ustedes. Y hay un tema muy importante que quiero tratar esta tarde, porque precisamente en esta semana, mientras yo estaba pensando en este tema, me escribieron varias hermanas haciéndome saber como que por las circunstancias de que han estado sin congregarse, por el tiempo, por la necesidad, como que sentían que su vida se estaba debilitando. Y alguien me decía, hermana, ¿cómo estoy segura yo de que de verdad a mí Dios me llamó? ¿Cómo estoy segura yo de que de verdad Dios me escogió? Y mientras estaba indecisa sobre la palabra, dije, yo creo que Dios me está confirmando esta palabra que desde el lunes estaba en mi corazón. Porque Dios no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos con frecuencia. Muchas veces. Pero ella tenía como esta duda de que habrá sido Dios o realmente Dios me habrá escogido. Y yo no sé si en algún momento tú has dudado de tu llamado. Y ella me decía, hermana, es que yo no tengo nada que darle a Dios. Tengo mal carácter, salgo mal con la gente, me dijo. Y muchas cosas en mi vida no me dejan avanzar. ¿Y será de verdad que Dios quiere algo conmigo? Y en ese momento me llamó tanto la atención eso, porque el Señor me estaba dando esta palabra que está ahí en Efesios. Hermana Yadira, ¿qué dice Efesios 1, capítulo 1, versos 5 y 6? Habla sobre la predestinación. Y predestinación, la palabra de Dios la habla que fue desde que antes de que Dios fundara el mundo, Dios predestinó a los que iban a estar con Él. Entonces, leemos la palabra. Dice Efesios 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso es tan importante. Dios nos predestinó por amor. Y yo me preguntaba en algún determinado momento también en mi vida, decía yo, ¿qué le habrá gustado a Dios de mí? ¿Qué le habrá gustado a Dios de nosotros que dijo, esas mujeres son las que yo quiero para levantar un pueblo? Son muy tercas. Y como dice que somos predestinados para alabanza, yo ya había tocado una vez en un congreso un tema sobre cómo Dios escogía un instrumento y me gusta mucho el humor de Dios para hacer las cosas. Entonces quiero compartirte esto. Dice que nosotros fuimos escogidos para alabanza de la gloria
de su gracia. Entonces ya son palabras muy grandes. Gloria de su gracia. Entonces dije yo, si un músico, yo escuchaba a los músicos y todavía a los que escucho cuando el pastor les dice, hermano, les vamos a comprar un piano, ¿qué recomendaciones dan? Y pues ellos dan el mejor piano que esté en ese momento y le explican todo el porqué, que esa marca, que esa calidad. Cuando yo recuerdo que hace unos días hablamos con unos muchachos sobre comprar una guitarra para la iglesia, y el muchacho buscaba marcas y que por qué, y la calidad y el sonido y lo que te puedas imaginar. Porque me imagino que cuando tú vas a escoger algo para ti, pues todo mundo quiere calidad. ¿Quién no quiere calidad? ¿Quién quiere comprar un producto que a los 2 días ya no sirve? Nadie, porque va a ser desechable. O sea, cuando algo que no es de buena calidad, siempre pensamos en eso se va a desechar pronto, o en eso no me va a servir el tiempo que lo necesito, o para el propósito que lo necesito. Exactamente. Entonces yo estaba pensando en esto y dije yo, ¿qué habría de bueno en mí? ¿Qué habría de bueno en mí que Dios me escogió? Entonces yo quería encontrar una cita que dijera algo como de que Dios escogía, no sé, y sentirme emocionalmente bien, y que Dios me dijera, pues alguna chispa de gracia, vean Marta, que Dios la escogió. Pero creo que nosotros humanamente, nuestros parámetros de calidad son muy diferentes a veces que los de Dios. Por ejemplo, si yo pienso en comprarme un colchón, pues yo quiero un colchón hecho con materiales acogibles, suaves, que nos quite el dolor de espalda, que yo sienta que me voy a recostar y mi cansancio se va a ir, y me imagino, ¿no? Y nosotros empezamos a escoger así. Cuando la gente escoge un buen carro, aún para la economía que tiene, trata de comprar el mejor que hay en su límite de economía. Siempre queremos lo mejor. ¿Qué pides en una casa? Ay, que la cocina esté grande. que esa casa esté agradable, que a mí me guste estar ahí en mi casa. Cuando nosotros estábamos remodelando la casa, precisamente yo le decía a mi esposo, y yo quiero escoger el piso porque yo quiero entrar a esa casa y sentirme bien ahí. Y escogiste el mejor para lo que te alcanzó. Claro, y el que me gustaba. Exacto. Entonces yo así pensaba que Dios escogía igual de esta manera, y que Dios buscaba, pues, dicen en México, pura calidad, dicen en Sinaloa, pura calidad en la melcocha, escogía a Dios, pero no. Resulta que cuando yo me topo con esta palabra, descubro que los criterios de Dios son diferentes. Tú que estás allá, particípanos un poquito. ¿Qué crees que Dios va a buscar en alguien? ¿Qué crees que Dios buscaba? ¿Qué busca Dios para la alabanza de su gloria? Hermanas, opínenos ahí las que están. ¿Qué crees tú que Dios escogió para la alabanza de su gloria? Ahorita escribía Lady Joana, creo que a Dios no le gusta nada de mí. Creo que a Dios no le gusta nada de mí. Está equivocada, hermana. Ahorita le vamos a comprobar a la luz de la palabra de Dios que alguna espectacularidad tiene usted que captó la atención de Dios. Amén. Estamos tan equivocados que es por eso que los dones no funcionan correctamente en nosotros. Porque nosotros estamos buscando la idea humana de elección. El Señor no puede escoger todo de nosotros, pero escoge alguna parte muy particular. La idea humana es que
pues yo escojo a esa persona para que sea mi amiga porque es muy inteligente, escojo a mi esposo porque es el más guapo, o porque nosotros buscamos el tipo de personas con quien relacionarnos, a gente que le gusta relacionarse con los poderosos, con los ricos, a quien nos gusta relacionarnos con la gente inteligente, hay gente que le gusta relacionarse con los que son de noble corazón, o si fueran de la nobleza, pues también. Hay gente que dice, no, que mis amigos sean gente buena gente. Hay gente que dice, pues a mí no me gusta la gente así, entonces busca amigos perfectos. No hay, no pierda mucho el tiempo. Hay gente que dice, no, pues que sean santos. Mire que hay quien le gusta a la gente estudiosa, gente que le gusta a la gente puntual. Y bueno, hay gente por que acá, dice... algunos nos escriben. Yuri Ochoa nos dice, mi vida, mi tiempo, todo. Angie Velázquez nos dice, humildad. Bernardina Álvarez nos dice, un corazón obediente. Janet Duarte nos dice, un corazón sincero. Mayra Machuca nos dice, un corazón humilde. Mayra Cardona nos dice, honestidad. Marisela Rosa nos dice, ninguno somos perfectos. Marta Piceno nos dice, un corazón sincero. Yo pensaba algo así también. Y yo buscaba, dije, el Señor a lo mejor busca a la gente más humilde, a la más noble. Pero me encontré con una palabra que confrontó toda mi estructura y esquema mental. Y dice ahí en 1 Corintios 1, 26 al 28. Y aquí tú me vas a poder escribir también ahí por qué te escogió el Señor. Y la que dijo que a Dios no le gustaba nada de ella, ahorita me vuelve a responder, hermano. Dice 1 Corintios 1, 26 al 28. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio y del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios. Y lo que no es para anular lo que es. Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿En cuál de todas estas bellas características encajas tú para que el Señor se haya fijado en ti y te haya escogido? ¿O te escogió por necia, por necio? ¿O te escogió por débil? ¿O te escogió por vil? ¿O te escogió por menospreciado? ¿O te escogió porque definitivamente tú no eres nadie? ¿Con cuáles de esas encajas tú? Porque el llamamiento que nosotros creemos son muy buenas características, pero en el llamado de Dios no encaja. Cuando yo leí esto, por cierto momento me compadecí de los pastores y dije, Padre, danos fuerza, Señor, porque nadie somos fáciles. Y definitivamente Dios no te escogió por buena gente. Dios no te escogió por lo bueno que tú piensas. Dios te escogió todo lo contrario, por algo que no estaba bien en ti, por algo que estaba torcido en tu corazón. Dios se enamoró de ti por tus defectos. Amén. Dios no escoge gente perfecta. Y ese es el problema, que la gente está esperando ver perfección, que la gente está esperando ver lo bueno cuando Dios escogió lo que no es, para deshacer lo que es en la mente humana, porque el llamado divino, la elección divina, ni siquiera viene porque tú te merezcas algo, porque nosotros no alcanzamos a merecernos nada de Dios. Dios nos escogió por algo. ¿Por qué te escogió a ti? Por ahí alguien está poniendo que Dios lo escogió por menospreciado. Ni siquiera te imaginas, si nosotros ahondamos dentro de nuestro corazón
y realmente entendemos por qué me llamó Dios, es entonces cuando yo voy a poder hacer la obra de Dios y yo voy a poder alcanzar la sobrenaturalidad de Dios de una manera más fuerte. Porque ese es el detalle. Yo estoy buscando lo bueno de la hermana. Entonces, ¿por qué Dios la escogería? Porque tiene cosas buenas. Pero ¿qué tal si yo pienso, qué habría en ella que Dios podría usar como un arma contra el enemigo? Entonces, es tan importante. ¿Qué está buscando Dios, hermana? ¿Perfectos? No, por el contrario, imperfectos. Porque ahí Él nos dice que está buscando lo que nadie quiere en las personas, lo que nadie le agrada de las personas, lo que no quisiéramos tener cerca es a quienes Dios busca o nos ha buscado. Es por eso, porque en eso que creemos que somos tan débiles o que nos creemos tan poco, es en lo que Dios se va a glorificar. Amén. Dios está buscando gente humanamente inadecuada para un llamado divino. Dios está escogiendo a lo que los demás no quisieran, porque de hecho cuando Él vino, a Él tampoco lo quisieron. Entonces es tan importante que nosotros entendamos esto. Dios no te va a escoger por tus buenas cualidades. A lo mejor tus buenas cualidades ni siquiera van a ser las que en las preciso que Dios te vaya a usar en tu vida, sino lo contrario. Pareciera como que Dios estaba equivocando, ¿no? Parece, como si todo lo hubiera cogido al revés. ¿Cómo dijeras tú? Pero ¿cómo que Dios anda buscando eso? No, mi mente no me da cómo Dios va a escoger a los que no. Pues perfecto, porque Él es Dios. Y me confrontaba más todavía esta palabra, porque los principios de Dios no aplican para nada igual que los principios humanos. Ve, 1 Corintios capítulo 1 verso 25 dice: porque lo insensato de Dios, lo que parece que no está bien, como que lo que Dios se equivocó, lo insensato de Dios es más sabio que todos los hombres. En eso que nosotros creemos que Dios está equivocando, hay más sabiduría que en todos los hombres de la tierra juntos, con todos los científicos, los médicos, los importantes, todos. Y lo débil de Dios es más fuerte también que todos los hombres, porque lo débil de Dios es su amor, su misericordia. Entonces, hay que darle un poquito la vuelta a nuestras estructuras mentales para comprender el llamamiento divino. Entonces, quizás muchas veces lo estamos haciendo mal, porque quisiéramos, como usted lo decía ahorita, buscar, aunque fuera una palabra que dijera, es que yo te escogí por ser bueno, yo te escogí por ser noble, por tus talentos, por lo uno, por lo otro, ¿cierto? Cuando debemos es darnos cuenta realmente por qué fue que nos escogió Dios. Imagínate que Dios te dijera: no, hermano, yo le escogí a usted porque usted es humilde, sencilla, carismática. Pero a lo mejor ni siquiera Dios se dio cuenta de eso, porque los principios de Dios no son iguales a los nuestros. Totalmente diferentes. Así es. Porque Dios no te mira como tú eres ahora. Dios te mira ahorita como tú vas a ser cuando Él haya terminado su obra en ti. Vean, por eso el rey David decía: ¿y quién es el hombre? Dice: somos gusanos. Y el hijo del hombre también, que es gusano, para que tú te fijes en él. David, viendo todo lo que podía salir malo del corazón del hombre, era un hombre que vivía en guerras, había matado gente y veía a su ejército escogido por Dios, que también eran tremendos asesinos para la gloria de Dios en ese tiempo. Entonces dices tú, pues no tenía lógica. Entonces David pensaba, decía: qué bueno puede haber en nosotros para que Dios nos mire, que pudo haber capturado la atención de Dios. Y Dios es tan particular y tiene tan buen sentido del humor
que Dios voltea y te dice, ay, mija, tú creyendo que yo te escogí por lo bueno, yo te escogí por todo lo que no me gusta, a la gente no le gustaría de ti. Entonces es tan importante, porque por eso la palabra de Dios se le puede denominar el reino al revés. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy. Entonces los principios de Dios son unos parámetros muy distintos, y si nosotros no aprendemos a entrar y a comprender ese llamado y pensar, ¿por qué me escogió Dios? Vamos, busca en estas características, en estas 5. ¿Por qué Dios escoge a la gente necia? ¿Para que den muchos problemas en la iglesia? ¿O por qué Dios escoge a la gente débil? ¿Para que siempre la tengan que estar consolando? ¿Por qué Dios escogería al vil? ¿Para que vaya y haga maldades en la iglesia? ¿O por qué Dios escoge al que todo el mundo menosprecia, desprecia, no lo quiere? Como es precisamente esta la clave del llamamiento. Dice Pablo, no se piensen ustedes que porque ustedes fueron muy buenos y estaban llenos de gracia y de hermosura que Dios los llamó. Eso era el Antiguo Testamento. Entonces ahora viene, y es exactamente, si nosotros logramos entender y llevar a nuestra conciencia real por qué me escogió Dios, sin justificarme, es exactamente en ese defecto humano que yo tengo, por el que Dios me escogió, es en donde Dios puede desatar la sobrenaturalidad en mí. El detalle es este: la gente, ¿a quién le gusta la gente débil que por todo pasa preocupada, llena de estrés, llena de sentimientos, de emociones? Ay, no, ya otra vez, ay, esto, lo otro. La gente dice, ay. Para el ser humano todo eso es un defecto. Es algo que incluso lo llegamos a menospreciar. A veces sentimos, es que esta persona se me vuelve quizás un problema mío, una carga, pero para Dios no es así, porque Él nos mira con un lente diferente. Mira, si el orgullo no nos cegara tanto, si el orgullo a nosotros nos dejara reconocer realmente por qué Dios nos llamó, si nosotros pudiéramos pensarlo de este modo, ¿cuál de mis defectos enamoró a Dios? ¿Cuál de todos mis defectos captaría la atención del Rey de la Gloria? ¿Por cuál de ellos estoy yo aquí sirviendo ahora? Entonces, si yo entiendo esa parte, entiendo exactamente en qué puedo ser usado por Dios más fuertemente. Si yo acepto, porque hay gente que es necia, pero cuando alguien le hace ver que es necia, todavía se pone más. Entonces deja de ser necia y déjame encuentro la palabra, se vuelve obstinada. Que es más tremendo que todavía. Es necio entre los necios, se vuelve obstinado. Entonces, pero si nosotros reconociéramos realmente cuál es el mayor defecto por el cual Dios me llamó, entonces entendiéramos que Dios es el único capaz de convertir la maldición en bendición. Eso malo por lo que yo fui llamado, esa es mi bendición. Qué impresionante, ¿verdad? Claro, porque entonces aprenderíamos incluso a valorar esos defectos. Cierto, mas no atesorarlos. Exacto. Entonces, la palabra de Dios son principios que son eternos. No es algo que aplica ahorita y después no va a aplicar, no. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán. Eso estaba diciendo el Señor. Se va a acabar todo, pero la palabra de Dios va a seguir siendo viva, va a seguir siendo efectiva. Entonces, cuando el Señor envía a los discípulos, te voy a pedir que me leas ahí Mateo 10, capítulo 10, versos 7 y 8. Cuando el Señor los manda a predicar, no sé por qué hoy hice esta combinación, porque la palabra me llevaba a esto. Precisamente Dios los usaba en la misma orden en el que ellos habían pasado ese defecto humano para ser escogidos por Dios. Mateo capítulo 10, versos 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ve, quiero llevarte a este principio. Lo que Dios haya tenido gracia contigo, favor de Dios para ti, esa es la gracia. Eso es en lo mismo en lo que Dios te empodera para darlo, para dar de gracia lo que recibiste de gracia. De gracia. O sea, yo no puedo dar lo que yo no he recibido. Entonces, si yo nunca fui una persona que haya yo pasado por un problema, por una enfermedad, entonces yo no puedo ministrar sobre esa situación. Me da mucha risa porque es como el que le pide consejos de matrimonio al que no está casado. ¿Sí? Pues claro que le va a dar puros consejos distorsionados. Entonces, yo no puedo dar lo que yo no he recibido. ¿Por qué? Porque hasta en el mundo espiritual podría ser un filtro de experiencia también el que el Señor te capacita de cierto modo. Pero la gracia que recibiste fue que Dios te aceptó tal cual tú eres. Y en eso que Dios te lo dio, obviamente no para seguir igual, sino para vencerlo, ¿sí? Fíjate lo que dice Dios, que siendo Moisés un hombre violento, siendo un hombre que solamente un día porque se enojó mató a golpes a un egipcio, dice después viene la gracia de Dios sobre Moisés. ¿Y cuál es el resultado del violento? Un ser noble y manso. Dice, era el más manso sobre la tierra. Así es. Obviamente Dios va a usar ese defecto en ti para revertirlo en bendición. Entonces, la gracia que tú recibiste, no para ser igual, sino para ser transformada en bendición, ¿sí? Es la que hace totalmente diferente el efecto. Ven, la primera orden que Dios le da dice, sanad enfermos. Y me pregunto yo, la gente que se enferma, ¿por qué se enferma? Normalmente porque llevamos al cuerpo lo que tenemos en el alma, o las situaciones que hemos experimentado nos llevan también a eso. Ok, y eso hace que nuestras defensas se debiliten. ¿Sí? El médico dice, si usted vino, mire, pero usted trae las defensas bajas, esta enfermedad le va a dar más duro, porque obviamente tiene las defensas bajas. Entonces una persona con defensas débiles, entonces se va a enfermar más. Entonces la gente débil, incluso emocionalmente, pues es una persona también que emocionalmente también se enferma. Sí. ¿Sí? Una persona que sus defensas emocionales no son altas, no hace esta rutina de pensamiento de decir, yo veo esto, pienso esto, me pregunto tal cosa. No, así todo lo que me dan con mentiras, con la perspectiva de otro, yo lo recibo sin filtro y ¡ay! Me dijeron y entonces yo me enfermo emocionalmente también. Entonces, tanto en el cuerpo como en el alma, la gente que tiene débil defensa es la persona que se va a enfermar más. Entonces, alguien que Dios lo llamó porque era débil, ¿sí? Una persona que no es capaz de hacer muchas cosas en su vida porque siempre está débil.
A lo mejor no está enfermo, pero emocionalmente es débil, no se siente capaz, no se siente fuerte para hacer las cosas. Entonces, esta persona que Dios lo llamó débil, puede desarrollar la gracia de ser una persona fuerte, de llevar fortaleza a otros, de ir y sanar enfermos, porque es ir a impartir fuerza a un cuerpo, ¿sí? Entonces, una persona que viene de una debilidad espiritual, en donde nunca había sentido la presencia de Dios, todo era susceptible a todo lo malo, pero se vuelve fuerte en Dios. Entonces, cuando él ha sido vencido esa debilidad, entonces puede impartir fuerza a otro. Así es. A mí me llama mucho la atención, hermana, y cuando usted dice en Dios, porque muchas veces nos empezamos a sentir fuertes en nosotros mismos o en los demás, ¿cierto? O en otras cosas nos sentimos fuertes y sentimos que ya todo ha sanado, pero ahí hay un error muy grande, ¿cierto? Porque nosotros creemos que ya estamos fuertes, pero en realidad simplemente es como cuando usted al árbol le poda un poquito las hojas, pero el árbol sigue igual o la raíz sigue igual. Entonces así nos pasa con la debilidad, que la quitamos un poquito del exterior o nos mostramos ya fuertes, pero en realidad por dentro estamos desarmados. Ok, gracia es, ¿sí?, poder haber llevado a revertir lo que yo era. ¿Sí? El detalle es muy importante lo que nos comparte Yadira. Si yo estoy a medias en algo, entonces, digamos, Dios me usará medianamente. O sea, las posibilidades son esto. Dios me llamó porque soy débil para hacerme fuerte. Y si yo no logro vencer esa debilidad en Dios, entonces yo no puedo impartir una gracia que no recibí. Sí. Ahora, la siguiente orden que les da es limpiar leprosos. ¿Qué era un leproso? Pues era una persona menospreciada. De hecho, la sacaban a vivir de la ciudad. Los echaban allá para Lodebar para que se fueran a vivir a otro lugar, porque no podían estar con la gente, porque es como ahorita los que les da el COVID. Que la gente no se les quiere acercar, aunque tosan y no lo tengan, la gente, ¡ay!, ya se quita de ahí. Sí. Entonces, es tan importante. Una persona que tenía lepra era menospreciada porque se consideraba un pecador, una persona que tenía un defecto. Entonces no eran aceptados, incluso no les permitían vivir con su propia familia. Mucha gente ahorita se les consideraba gente inmunda. Mucha gente ahorita pareciera que no pueden encajar ni con su propia familia. Es gente que ha sido menospreciada todo el tiempo. Me ha tocado conocer personas que toda la vida han buscado conocer a su padre, saber quién era, porque ese padre ni siquiera se preguntó si estaban leprosos o no, simplemente los menospreció y listo. Entonces, una persona, eso es lo que tipifica un leproso, una persona menospreciada por cualquier cosa, porque no era el hijo de la esposa, porque algún defectito tenía por ahí que entonces lo menospreciaron, porque no, a quien lo menosprecian porque no tiene plata, porque no hay dinero ahí en ese asunto, entonces lo menosprecian, o a gente que por algún defecto. Pero bueno, alguien que viene a Dios, también espiritualmente la lepra representa una persona que viene llena de pecado, y Dios lo trae a revertir eso. Entonces, una persona menospreciada que ahora toma un valor en Dios, él puede ir y dar la gracia a otro que venga en esa circunstancia y impartir esa sanidad que él recibió. Sí, porque es lo que ha recibido. Personalmente, pues muchas veces uno se pudo haber sentido así, que había sido menospreciado por X o Y razón. Y ahora, cuando se nos acercan personas de esa manera, uno las puede entender.
y guiarlas a cómo salir de esa situación. Porque es muy cierto, hermana, si uno no lo ha vivido, uno no puede darle a otro, ni hablarle a otro de lo que uno mismo no ha experimentado. Precisamente, hace unos días, nosotros platicábamos sobre un sector de aquí de la ciudad que había sido muy menospreciado y decían, si eres de ese lugar, incluso no puedes trabajar en un banco, en tal lugar, porque eres de esa parte de la ciudad y porque pues ahí se ha vivido gente o salió gente que hacía lo malo. Entonces la gente que incluso pues nunca hizo nada, estuvo ahí solo porque vivía en ese barrio, era menospreciado por haber vivido en ese barrio. Entonces, gente que ha vivido ahí creció con ese espíritu de menosprecio. Entonces ahora venga Dios lo sane, puede ir ahí con su generación y decirle, Dios sana esas heridas, Dios quita eso. Entonces, en esa orden, entonces Dios va a usar al que haya sido menospreciado para ir y sanar la lepra del corazón de otros. Porque recibiste esa gracia y esa gracia te empodera para ir a hacer sobre otras personas eso. Y luego lo otro que dice el Señor, dice, resuciten los muertos. Y yo dije, wow, esto es una orden muy grande. Yo recuerdo esto como si fuera este día. Y yo tenía 5 años de edad, mi mamá tenía un bebé y él se ahogó y el Señor lo resucitó. Pero ¿cómo capacita a Dios a alguien para tener esa gracia? Definitivamente, ahorita pensando yo en cómo encajarían las debilidades, solamente una persona muy vil puede tener el corazón para ir a quitarle la vida a otro, para arrancarle la vida a otro. Entonces, cuando una persona en esas magnitudes viene a Cristo, alguien que no tenía miedo a vivir en un ambiente de muerte y no ser sensible a eso, recuerdo que alguien nos comentaba un día que él se dedicaba a, cuando las personas muertas del barrio estaban allí, que las habían matado por alguna situación, que él era el encargado le decían, ve y fíjate si trae buenos tenis, si trae buen esto, y quítele todo lo que traiga ahí. Y dice que él era pequeño, de 12, 13 años, y eso es lo que hacía. Se dedicaba a desmantelar los cuerpos de las posesiones. Yo le dije, ¿nunca le dio miedo? No, dice, pues es que era lo que yo había hecho toda la vida, había convivido con eso en el barrio. Entonces, qué tremendo es esto. Tiene que haber desarrollado un ambiente vil o alguien, pero cuando esa persona viene a Dios y Dios cambia completamente el corazón de esas personas, que Dios las saca, como dice la palabra, de vivir en delitos y en pecados. Dice la Biblia, antes estaban muertos, literalmente, espiritualmente, estaban muertos, dice, en delitos y en pecados. Entonces, cuando Dios resucitó la vida de alguien así, de alguien que como dice el apóstol, bueno, no, el salmista, dice, Él me sacó del lodo cenagoso y del hoyo de la desesperación. Y por si alguien no sabe qué es el lodo cenagoso, es el lodo que se hace donde caen los drenajes. Entonces dice que nosotros andábamos ahí viviendo una vida vil. Dice, y Dios, dice, se arremangó la manga de la santidad, metió la mano y me sacó de allí. Y luego dice, me puso sobre la roca. Me puso sobre Cristo. Cristo es la roca viva. Entonces, cuando alguien ha salido de esa vida, puede desarrollar una unción sobrenatural para liberar, incluso para resucitar muertos. Yo siempre hablo con uno de mis hermanos, precisamente con mi hermano al que Dios resucitó, y le digo, tarde o temprano tú vas a desarrollar un don en el que tú puedas levantar a alguien muerto, porque tú recibiste esa gracia, y un día esa gracia va a fluir de ti, porque tú puedes dar lo que recibiste. Y entonces alguien que vivió una vida así, una vida vil, que convivió con la muerte,
Entonces Dios lo puede traer para dar vida. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Qué poderosa es la gracia. Qué poderoso es el defecto por el que Dios me escogió, que me va a llevar a revertirlo, la maldición en bendición, y ahora yo poder usar esa maldición para bendición de otros. Si yo me convierto, por eso dice convertirse. Esto es una palabra muy fuerte, porque hay gente, mira, la naturaleza, cuando se habla de convertir algo, habla de lo que es la metamorfosis. Si pusiéramos el ejemplo de las mariposas, pues son gusanos, y el proceso de convertirse es que se enredan en un capullo por cierto tiempo, y cuando ya están convertidos en mariposas, las alas son fuertes y rompen el capullo, y entonces se convirtieron en mariposas. Pero tú nunca más vas a volver a ver que esa mariposa después se vuelva a convertir a gusano. Que era lo que tú hablabas ahorita. O sea, si realmente nos convertimos. Tú decías, si yo mismo no dejo el temor, no dejo la debilidad, quiere decir que yo nunca salí del capullo. Y eso es lo que a veces a muchos cristianos nos pasa. Que nos quedamos ahí y ni siquiera nos damos cuenta de lo que Dios ha empezado a hacer con nosotros, sino que incluso seguimos extrañando ese capullo que éramos antes. No, el gusano, ni siquiera el capullo. El gusano que éramos antes. Nos quedamos ahí pensando en el pasado y ahorita mencionaba lo de Bar. Y es como si nos gustara haber estado en esa tierra de tristeza y dolor y quisiéramos regresar allá donde habíamos sufrido, donde habíamos pasado tantas cosas, ese lugar de donde el Señor nos sacó y donde nos sentó a su mesa, y ni siquiera lo valoramos, sino que quisiéramos continuar allá atrás, donde sufríamos y decíamos que estábamos mal. Pero después la gente está como el pueblo de Israel, le clamaban a Dios, le lloraban y le decían, Señor, sácanos de Egipto, no soportamos el yugo de los egipcios, sácanos de aquí, Señor, sácanos de aquí. Y dice que Dios escuchó el clamor del pueblo. Pero cuando Dios está en el proceso de liberar al pueblo, el pueblo voltea para atrás y ve a Egipto después de haber cruzado el mar y dice, ay, Señor, cómo extrañamos los caldos de cebollas que nos daban en Egipto. Y ese es el problema, cuando nosotros no rompemos. Primero, hay mucha gente que ni siquiera acepta que Dios la escogió por un defecto y sigue siendo tan necio. Y sigue siendo tan necio, aun cuando en un determinado momento, ni siquiera con las alas, en el medio del capullo que apenas Dios lo estaba queriendo transformar, estaba viendo la mano de Dios, y del capullo mejor se regresa antes de que le salgan las alas. Sí. Entonces el Señor le dice, echad fuera demonios. Ahí entendí por qué el Señor a veces me usa en liberación. Fíjate, la gente necia por ignorar la palabra de Dios, la gente necia por desobedecer la palabra de Dios, esta gente se va deteriorando, ya sea porque albergamos una raíz de amargura, ya sea porque no obedecemos la palabra de Dios como es. La gente necia es sabia en su propia opinión, nadie le puede decir porque él está bien. Él siempre te puede dar una defensa porque él está bien, todo está bien, aún vaya en contra de la palabra de Dios, él va a encontrar algo como disfrazar ahí para él estar bien. Entonces, esta gente va adquiriendo maldiciones y va adquiriendo incluso a veces el ser poseído por un mal espíritu, por un demonio. Y el Señor dice, ustedes cristianos ya se convirtieron, vayan y echen fuera demonios. Y se presenta un demonio en la iglesia y ¡pum!, todo el mundo sale corriendo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos seguimos siendo necios. Ante nuestra necedad, no voy a adquirir ese poder.
porque yo mismo sigo bajo la influencia de un espíritu de necedad. Entonces, fíjate lo que te digo, hay gente que es tan necia que ha permitido que un espíritu de dependencia lo mantenga atado, esclavo a una depender de una droga, de un cigarro, de una sustancia, de lo que sea. Ya los trae a veces el enemigo hasta en la mendicidad, hasta en la calle, pero sigue siendo su corazón necio. Sí, porque se acostumbró a eso. Incluso no solamente el tema de las drogas, hermana, por ejemplo, sino que hay personas que son dependientes a otra persona. Les puede maltratar, les puede humillar, les puede pisotear, como lo decimos a veces. Porque están atados a un espíritu de fracaso. Y siguen ahí. Hay personas, y les hablo directamente a los que están detrás de la pantalla, que tienen mucho tiempo en la iglesia y que siempre han vivido en un estado de ruina y todavía no han podido salir de él. Hermanos, suelte ese espíritu de necedad. Hace una persona que vence esto, entonces va a ser usado para que Dios pueda liberar a otros. Pero hace unos días yo estaba pensando, yo no puedo vivir en Cristo y ahora ser un vil cristiano. Yo no puedo venir a Cristo y ahora ser el necio cristiano. Sí. O sea, yo no puedo venir a Cristo y seguir siendo el débil cristiano. Yo no puedo venir a Cristo y seguir siendo el cristiano menospreciado. Esos hermanos que cantan esos coritos de nadie me quiere, todos me odian. O sea, yo no puedo seguir así. Yo no puedo venir a Cristo y que la misma ruina que yo tenía antes de venir al Señor me siga persiguiendo. La siga cargando. Es cierto. Yo recuerdo una historia. Cuando nosotros crecimos en la iglesia, y a lo mejor tú no lo sabes porque tú eres relativamente nueva en el evangelio, no eres de los cristianos de la antigüedad. Así es. Pero en la iglesia se cantaba una canción que para mí no es un himno porque pues la canción decía: una llaga podrida era mi vida y tirada entre la basura tú me encontraste. Entonces dice, y ahí extendiste tu mano y me levantaste. Y pues mucha gente que había venido de una vida de pecado, pues a lo mejor se identificaba, ¿no? Pero pues a nosotros pues, en ese momento no entendíamos, estábamos más chiquitos. Y yo recuerdo que una de mis hermanas quería participar en la iglesia cantando un especial y cantar La llaga podrida. Mi papá casi le da una pela y le dijo: ¿tú cuándo fuiste una llaga podrida para que tú andes cantando que a ti el Señor te sacó de la basura? Tú eres hija de pastor desde que naciste. Pero a veces conceptos que solo son conceptos a los que yo le di cabida en mi vida entran a tomar una razón en mí. ¿Sí? Yo nunca, como en este tiempo, he conocido cristianos que son necios, que son obstinados, que tú le hablas la palabra y ya empiezan a ver la bendición de Dios en su ministerio, en su vida, en su economía, y mejor prefieren dejar lo que les está viniendo de parte de Dios por una cosita del pasado que les pareció mejor, y ahora están peor que cuando los conocimos. Si antes debían, el Señor los bendijo, pagaron las deudas, vuelven a estar endeudados. El Señor los bendijo, estaba bendiciendo su economía, su nivel de economía ya había mejorado. Ahora viven peor que antes. Su ministerio estaba avanzando, Dios los estaba usando, y ahora, dicen en México, ahora no se ganan ni un cacahuate. Están batallando. ¿Por qué? Porque tu ministerio depende de lo que tú reconozcas que Dios hizo contigo, y hasta que tú venzas eso por lo que Dios te llamó, entonces vas a poder dar esa gracia. ¿Cómo vas a dar una gracia que tú mismo no has podido recibir?
Y no porque Dios no te la dé, sino porque tú no la quieres recibir. Porque Dios está allí. ¿Cómo ha sido Dios? ¿Tú sigues estando igual que cuando el Señor te llamó? No. No, para nada. Después de que realmente tuve un encuentro con Dios, mi vida no volvió a ser la misma. Si ahorita hablaba de las deudas, yo siempre le digo a mi esposo, no nos volvemos a endeudar, no nos volvemos a endeudar. ¿Por qué? Porque si Dios nos sacó de esa condición, Él no va a querer que volvamos a esa condición, ¿cierto? Yo le decía también a él, a mí antes me gustaba trabajar de domingo a domingo con tal de no estar en la casa porque teníamos muchos problemas. Y yo le digo ahora, a mí me encanta que estés en la casa en la cuarentena. Porque la situación no vuelve a ser la misma y no, yo le digo a él, no es una opción volvernos atrás. Volvernos atrás no debe nunca ni siquiera pasarse por la mente de alguien que ha sido rescatado por Dios. Porque nosotros hemos aprendido a darle todo al Señor y le decimos a la gente, si Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer con ustedes. Nos encanta trabajar con los matrimonios, con las parejas, ver que Dios restaura familias y que esas almas llegan a los pies de Jesucristo, que hemos visto a nuestros amigos ahora llegar a los pies de Dios, a nuestra generación, a las personas con las que crecimos, con las que estudiamos. Es muy gratificante ahora tenerlos a nuestro alrededor de una manera diferente y decir, Dios lo hizo un día conmigo y hoy lo está haciendo con todas las personas con las que amo. Entonces, el hecho de que el Señor me rescate debe ser un aliciente para yo ir por el perdido, para yo ir a ganar almas y ir a buscar a las personas que están ahí en ese lodevar o en esa situación en la que yo nunca quiero volver. Pero eso es la cosa. Necesitamos tomar conciencia. ¿Por qué me llamó Dios? A mí seguramente me tuvo que haber llamado porque yo era preciosamente necia. Entonces el Señor me llamó por eso. Y porque ahora el Señor sabe que así como a lo mejor yo fui necia para desobedecer a Dios, ahora soy tan necia, tan aferrada que yo no me suelto de la voluntad de Dios. Y yo siempre me gusta decir esta frase que aprendimos del obispo Páez: esto no para hasta que Cristo venga. Porque esto no para hasta que Cristo venga, porque esta pasión, esta unción que Dios ha desarrollado en nuestra vida, esto que Dios ha puesto, ahora estoy aferrada, así como me aferraba a las cosas que no estaban bien, ahora me aferro a la gloria de Dios, a la unción de Dios, y yo estoy como Jacob, yo no lo suelto hasta que me bendiga. ¿Por qué? Porque necesitamos vencer eso. Ahora, antes yo recuerdo que a mí me costaba tantísimo reconocer cuando yo me equivocaba. Yo era una abogada. Sí, si yo me equivocaba, yo tenía 340,000 razones por las que yo me había equivocado, pero mi culpa no era. Y ahora lo primero que yo hago es decirle al Señor: Señor, perdóname porque sí me equivoco, pero yo no quiero estar permanentemente equivocada. Yo quiero que en cuanto me equivoque, tu Espíritu Santo me redarguya y me lleve a tu presencia. Pero hay gente que prefiere perder amistades, prefiere perder la unción, prefiere perder la gracia que ya había ganado porque sigue estando en donde estaba antes. Hermano, no te quedes así. Queremos compartir con ustedes que necesitamos creerle a Dios. Creerle a Dios. Que Dios, quédate con esta frase esta tarde: Dios es el único que convierte la maldición en bendición. Yo creo que por esos defectos por los que Dios me llamó, por eso mismo, en esa magnitud, pero potencializado, Dios nos va a usar. Así es. Porque como hablábamos ahorita del mundo al revés o del reino al revés, con Dios todo es lo contrario. Y deberíamos siempre orarle al Señor que haga con nosotros aquí en la tierra como es en el cielo, porque con los ojos de Él somos totalmente diferentes. Quiero decirles que no se queje si está viviendo una mala situación, porque en eso en donde estás debilitado, en eso darás testimonio de lo que Dios hizo. Nuestros problemas, nuestras circunstancias solamente son una oportunidad para ver la mano de Dios, una oportunidad para ver lo sobrenatural de Dios.
y una oportunidad para yo mismo ser usado por Dios. En eso, en lo que yo cojeo, en eso voy a correr la carrera que tengo por delante. Así que damos gracias a Dios, gracias por el tiempo que nos dan, que están ahí con nosotros, porque comparten esta palabra. Bendecimos sus vidas y deseamos que se queden con esta palabra. En lo que yo fui llamado, es en lo que seré usado de manera sobrenatural. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor les bendiga. Y vamos a adorar a Dios. Pero la unción no viene de un día para otro. Hoy hablaba con una amiga y a veces nosotros creemos que Dios nos va a quitar cosas. Y la palabra de Dios dice, quita de ti. Irás, contiendas, disensiones, quita de ti. Dios no la va a venir a quitar, porque Él te deja libre albedrío de que seas tú. Así que si tú no lo quitas y tú le dices, Dios, quítamelo tú, entonces Dios va a voltear y te va a decir, pues mando yo o mandas tú. Lo que Él ya te dijo que tú quites, lo tienes que quitar tú. Entonces vence, hermana, porque el Señor te llamó. Vence esa debilidad y sobre eso vas a dar gracia. Pero pues la bendición no viene así. Cuando hayas vencido, pues verás las promesas de Dios realizadas en ti. Amén. Y me gusta esta alabanza. Le voy a pedir a Yadira que ore mientras el Señor ministra tu corazón esta tarde. Amén, hermanas, ahí donde estamos vamos a levantar nuestras manos. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle al Señor que descienda su presencia ahí en el lugar donde cada una de ustedes está. Que su Espíritu Santo empiece a rodear ese lugar, que descienda fuego del cielo y que sea el Señor ministrando en la vida de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes. Digámosle, Señor, muéstranos cuál es el propósito con el que nos has llamado. Enséñanos, Señor, a ver qué esto vil, menospreciado, débil que yo he sido. En tus manos, Señor Jesús, soy una persona diferente. Que aunque ha sido doloroso lo que estoy pasando, lo que he pasado, tú me vas a usar de una manera sobrenatural, amado Jesús, para poder llevar a otras personas una palabra de fe, para poderles decir, Señor Jesús, que si yo he pasado por esa eventualidad, que si yo he pasado por ese sufrimiento, es porque de ahí me vas a usar para llevarle esa fe a otros y ayudarlos a salir de su situación. Que no nos vamos a quedar ahí, Señor. Que ese lugar en el que estábamos, en el que nos dolía, en el que nos menospreciaron, no queremos regresar allá. Que si tú ya nos apartaste, que si somos diferentes a lo que éramos antes, no queremos regresar a ese lugar donde estábamos endeudados, donde estábamos tristes, donde todo nos dolía, donde nos podían tratar de cualquier manera. Porque en ti, Señor, tenemos un propósito, amado Jesús. Muéstranos, Señor, que en tus manos somos diferentes, que con tus ojos somos mujeres diferentes, que tú ves nuestra familia de una manera distinta, que ese hijo que otros desprecian, que ese esposo que otros miran como no es, al que le encuentran tantos defectos. Si yo me arrodillo, Señor, si yo levanto mis manos, tú lo vas a transformar por amor a mí, por todo lo que te he entregado, Señor. Haz de mi familia una familia diferente, que yo pueda hablar de otras mujeres y que ellas crean, Señor, que tengo un Dios de poder que me respalda, porque si me transformó, si cambió mi vida, si lo hizo conmigo, que era lo más vil y menospreciado, lo puede hacer con cualquiera de estas mujeres, Señor. Ayúdale, Señor Jesús, a tener la fortaleza para entender lo que están viviendo ahora, Señor Jesús. Ayúdale a cada mujer, Señor, a entender que en tus manos son mujeres de valor, son mujeres que nadie tiene por qué despreciar, Señor. Sácalas de esas condiciones en las que están. Mira sus lágrimas, Señor, mira su clamor en esta tarde. Esa mujer a quien
quien le está doliendo su corazón, a quien le duelen los recuerdos, Señor Jesús. Sana esa herida, Señor, para que ella luego pueda hablarle a otra mujer. Fortalécela en ti, Señor, llévate toda debilidad. Resucita, Señor, esos matrimonios que están muertos, esos sueños que se han muerto, Señor, y alinealos a tu propósito, Señor. Resucita los sueños muertos que hay en cada una de nuestras amigas. Dile al Señor dónde estás, Señor, resucita en mí ese amor por ti, Señor Jesús. Resucita en mí esas ganas de servirte, Señor, esas ganas de entregártelo todo, amado Jesús. Trae paz a cada mujer en esta tarde, a cada persona que nos ve. Cambia, Señor Jesús. Desciende, Cambia Señor. corazones, Señor Jesús. Sana en esta tarde, Cambia amado mentalidades. Rey. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. El Señor les bendiga. Les damos las gracias por su tiempo. Amén. Les esperamos el próximo jueves. 5 de la tarde por Hora este de mismo Medellín. canal. Es hora de Colombia. Si alguna tiene dudas, pues nosotros buscamos la hora en internet porque no nos sabemos las horas de los otros lugares, pero las queremos invitar. Y hermanas, si ya abrieron la posibilidad en su país de que se puedan reunir, damos gloria a Dios por eso. Las invitamos a que lleven la visión de un cafecito para el alma, que empiecen a trabajar con sus amigas, a dar de gracia lo que han recibido de gracia, y oren por Colombia para que el Señor pueda abrir pronto los lugares de adoración y que podamos estar juntas y con todos reuniéndonos para adorar al Señor. Damos las gracias a las hermanas que nos escriben, que nos dicen que están apoyando Flor Azul, que se están uniendo a la Confederación Internacional de Mujeres con nuestra hermana Rita, que ellos están apoyando allá, que siguen bendiciendo la obra misionera. Dios les pague, Dios les bendiga. Lo que ustedes siembran allá es una realidad aquí. El Señor, ustedes siembran allá, nosotros cosechamos en los campos. Amén. Y el Señor está obrando, el Señor ya viene y la cosecha se está levantando. Les agradecemos todo su tiempo, sus oraciones, la gente que nos escribe, los que se están uniendo a orar los miércoles. Hemos estado teniendo muchas respuestas de parte de Dios. Amén. También a los que nos están escribiendo, que sepan que hacemos el listado, hacemos las oraciones y damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Dios ha respondido muchas de nuestras oraciones, ha hecho muchos milagros en nuestras vidas y estamos orando para que esa gracia sea sobre nuestras hermanas. Así que el Señor les bendiga, les amamos, gracias por apoyar este ministerio. Amén, Dios les bendiga, un fuerte abrazo desde Colombia, las esperamos el próximo jueves, 5 de la tarde. Dios les bendiga. Amén, el Señor les bendiga.